Nos toca hablar de reindustrialización y para ello contamos con Ricardo Domínguez García Vaquero, presidente de Navantia, que por alusiones ya te habían mencionado, ya sabíamos que venías, y Neus Olea, miembro del Consejo INDI y directora en Aeros, en AEMS Start y directora general adjunta de Aibal Umbal. El escenario es vuestro. Bueno, Ricardo, gracias por acompañarnos. Tenemos un reto, ¿no? Porque la mesa anterior ha dejado el listón alto. Estamos en un momento en el que Europa se juega su capacidad de liderar industrialmente en sectores como el que protagoniza Navantia, que el de la defensa, ¿no? El reto importante no es solo tener capacidades, que creo que en Europa y en España las tenemos, sino activarlas de forma coordinada para toda la cadena de valor. Ahí está el tema de esta mesa, ¿no? Que es reindustrializar. Yo quería hacer un pequeño apunte que también se ha hablado en la mesa anterior, que a menudo se plantea como si fuera una dicotomía el tema de sostenibilidad y el de defensa, ¿no? Como si tuviéramos que ir hacia un lado o hacia el otro, cuando en realidad sostenibilidad e industria deberían sumarse mutuamente y en el caso de la defensa el tema de la sostenibilidad ha sido motivo tractor para muchos desarrollos industriales en España, pues nuevos modelos de vehículos sostenibles, cargadores, sistemas como el que se hablaba antes de energía, ¿no? para ser energía más sostenible y que el frenazo en la sostenibilidad ha hecho que estos negocios pues, no estén acabando de arrancar porque falta demanda, una demanda que la atracción de la industria de la defensa puede reactivar. Por lo tanto, en mi opinión, defensa y sostenibilidad pues, pueden ir perfectamente a una, ¿no? Desde vuestra posición en Navantia, ¿cómo estáis viviendo este momento y crees que realmente es un punto de inflexión? Bueno, de todo, muchas gracias por invitarme. A ver si consigo hacer méritos para ser indie, porque he visto un espíritu, la verdad, que muy agradable. Bueno, un punto de inflexión, yo claramente sí. Bueno, el punto de inflexión puede ser incluso que hoy, aquí en indie, se esté hablando de defensa o de industria de la defensa. Lógicamente, o tristemente, hemos pasado, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, hemos pasado una situación geopolítica tremenda que ha hecho que, por ejemplo, en la Unión Europea este año el presupuesto de todos los países en gasto e inversión en defensa sean como 381.000 millones, que es un 65% más que hace 5 años. Con lo cual, bueno, está claro que hay una apuesta enorme en ese sentido, ¿no? Y ya digo, triste o no. Me quedo con lo que decía Antón, la crisis optimista abre a otras oportunidades. Nosotros en Navantia en particular, bueno, pues tenemos una actividad ahora ingente de trabajo, estamos construyendo 23 barcos y se nos califica como empresa tractora, con lo cual si a nosotros no nos va bien, le va bien a un gran tejido empresarial, ecosistema empresarial, no solo en las zonas donde estamos, en Galicia, Cádiz o Cartagena, sino en todo el territorio, pondría muchos ejemplos, o nos ha servido para crecer, como decía Jordi, que le encanta el ejemplo, pues para que el año pasado compráramos 4 astilleros en el Reino Unido. Uno de ellos el que hizo el Titanic. Antes que hagan la sonrisa, los ingenieros nuestros de Belfast dicen que de allí salió bien el barco. O sea, con lo cual, pero bueno, es una apuesta y como decía Jordi, bueno, nos podemos acordar de la historia naval entre Inglaterra y España. Y bueno, pues España está posicionada ahora mismo en el Reino Unido construyendo barcos para la Royal Navy. Por tanto, un cambio de inflexión muy importante que lo podemos trasladar, como digo, a todo el ecosistema industrial, pero a la innovación. Tradicionalmente, como decías, la innovación se hacía mucho en el mundo de la defensa, hablamos GPS, ecografía, tal, pasaba al mundo civil y ahora vemos cómo esa dualidad se lleva mucho de los desarrollos que está haciendo en el mundo civil y que es muy atractivo para nosotros, para el mundo de la defensa. Con lo cual se van buscando más sinergias. O la sostenibilidad. Nosotros en el submarino que estamos construyendo, bueno, que está ya en operaciones el 81 y ahora entregaremos el 82, y en el 83 va a venir una IP. Básicamente, hidrógeno, ¿vale? Una gran pila de combustible que le da cobertura al submarino para no utilizar los motores diésel a partir de bioetanol. Es un desarrollo tecnológico de última generación y bueno, pues tiene su componente de sostenibilidad.
o Navantia en un momento determinado tuvo que diversificar y construir jackets y monopiles, etcétera, para eólica offshore. Aquello que sabemos cómo trabaja el acero, y no voy a decir a nuestra presentadora Nuria, que sabrá más que yo, de cómo trabaja el acero en la mar. Con lo cual yo creo que bueno, realmente estamos en un punto de inflexión del que tenemos que sacar mucha rentabilidad y mensajes positivos. Muy bien. Solemos hablar de autonomía estratégica en términos más geopolíticos, pero en realidad hay que bajar abajo, como se comentaba, ¿no? Y es una cuestión industrial. Capacidad de producir, capacidad de innovar y, sobre todo, la que más nos cuesta, que es la de escalar, ¿no? Por eso necesitamos a las empresas tractoras. En ese sentido, ¿dónde crees que Europa y España están realmente bien posicionadas para ser referentes? ¿Y dónde crees que tenemos las mayores debilidades? Yo creo que somos un gran país desde el punto de vista de producción y de conocimiento. Nos puede faltar tamaño, a lo mejor para alcanzar o destacar. Yo creo que el mandato que tenemos ahora mismo de la Unión Europea de colaboración, de cooperación en pro de esa soberanía tecnológica es en lo que debemos de apoyarnos. Yo creo que de España o de todas las comunidades de este país hay mucho conocimiento y mucha capacidad para generar ese conocimiento, generar innovación, generar productos nuevos y capacidad de producir. Tenemos que conquistar el mercado y tenemos que exportar, tenemos que hacernos referentes. Muchas veces, pues como digo, no es tanto lo que somos capaces de hacer, sino cómo lo vendemos, cómo lo gestionamos o ese tamaño. La alianza europea yo creo que es algo fundamental. Nosotros, que de verdad que somos referentes, y no quiero que parezca así en plan anuncio marketingiano, pero somos referentes en determinadas construcciones como fragatas. El 60% de la flota australiana, allá al otro lado, está construido por Navantia, está construido en España. Eso no se sabe, lo venderemos mal. Pero más allá de eso, nos consideramos que somos pequeños, y somos muy pequeños con nuestro entorno. Y en Europa ahora mismo estamos trabajando mucho en pro de la alianza con nuestros competidores más naturales, como son italianos, o la empresa italiana, o la francesa, o ahora la alemana, ¿no? Y sin embargo estamos ahora mismo trabajando para alianzas serias si queremos dar esa soberanía estratégica, tanto en la forma de innovar o en el conocimiento que tenemos, como en el de producir. En materia de defensa siempre hay alguna dificultad. O sea, al final, bueno, somos Europa, deberíamos ser todos uno, pero al final los ejércitos cada uno es cada cual. Hay una soberanía nacional en cada país que son barreras que no son fáciles, ¿no? Pero hasta ahora hemos tenido una dependencia tremenda de un país como es Estados Unidos y bueno, ha llegado el momento, afortunadamente, de que nos demos cuenta que no podemos depender, sobre todo cuando hay alguna persona concretamente en aquel país, no podemos depender de ello y tenemos que tener esa autonomía aquí, o lo aprendimos en el COVID cuando necesitábamos material. Y respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros como empresa tractora tenemos 3.000 proveedores, digamos, en nuestra compañía. Por dar una cifra para que vean, no somos una empresa que hagamos todo, ni mucho menos. Intentamos y tenemos el mandato, de hecho, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria. Ahora, cuando nos han dado dinero para hacer los nuevos barcos, Jordi nos pide un papel en el que digamos cuál es el impacto socioeconómico y empresarial en los territorios donde estamos. A cuántas empresas realmente le llega ese dinero. Pues como digo, en Navantia tenemos 3.000 proveedores. Si nos gastamos más o menos al año 1.300 millones en compras, el 60% más o menos son equipo y bienes, el 30% es toda la industria auxiliar y un 20% son servicios. Y eso está totalmente distribuido por el territorio. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando botamos el submarino, al día siguiente en prensa, tengo las cabeceras de muchos periódicos de toda España. Y el gaditano decía, el submarino tiene cerebro gaditano, porque el sistema de combate era de Cádiz. Tiene el periscopio de no sé dónde, tal, y pongo el mismo ejemplo siempre, la puerta, la escotilla del submarino es de Palencia, con P, y que no hay más. Es como ejemplo de lo que podemos distribuir realmente de esa inversión. Y es donde, y hago aquí un llamamiento aquí en Cataluña, a que las empresas catalanas también tienen esa oportunidad realmente de participar en nuestros proyectos, abiertos totalmente a la colaboración, a ese conocimiento, porque no somos ni localistas y lo que queremos al revés, queremos aprender qué se hace o distribuir. Ahora mismo, decías un poco el reto, pues mire, mi pesadilla ahora mismo es para el año que viene
que nos falta soldadores, talento, ¿vale? Y el talento es de blue collar o white collar. De white collar competimos con todo el mundo, ingeniero de datos me da igual, cualquiera de los que estamos aquí tenemos algún ingeniero de datos y matamos por ellos, pero es que también nos falta mano de obra cualificada, formación profesional, por decirlo de alguna manera. Para mí ese es el gran reto, con lo cual abierto a trabajar en cualquier parte. Sí, bueno, la verdad es que desde Aeros, que es el ecosistema de aeronáutica, espacio y defensa de Cataluña, que por cierto es muy indie, ha aprendido mucho del indie, tiene la sede en Viladecans y tiene muchos indies. Cuando nos dijeron, corredor de defensa, ¿no? En España, Cataluña sale a cero, ¿no? Pues hemos descubierto, bueno, estamos mostrando que hay muchísimas capacidades, muchas empresas que están trabajando incluso para otros países en temas de defensa y hay una gran fortaleza. Una de las que tenemos es todo el tema más metalúrgico de mecanizado, soldadura, etcétera, ¿no? Hay muchísimas capacidades, pero están muy fragmentadas. Entonces, uno de los grandes retos que vemos es cómo conectar grandes programas industriales con ese tejido de pymes y capacidades tecnológicas. Trabajamos precisamente mucho en ello, en articular este ecosistema que permita a las empresas industriales entrar en esas cadenas de valor. Desde Navantia, bueno, ya lo has comentado un poco por encima, ¿no? Pero ¿qué necesitaríais hoy realmente de ese ecosistema y qué capacidades de proveedores de colaboración os aportan más valor? Hablas de buenos soldadores, etcétera. Entiendo que también algún tipo de innovación es interesante. La parte de producción está clara y lo hablaba antes con Neus, lo hacemos, ¿no? Tradicionalmente en los astilleros y demás hacemos Industry Days. De hecho, alguna crítica he tenido de algún compañero que está por aquí, porque bueno, la complejidad, a lo mejor no hacemos todas las cosas lo fácil, pero Industry Days para que las empresas conozcan qué necesitamos y puedan presentar y puedan ser proveedor y trabajar con nosotros. Pero mucho más de eso, abiertos, o sea, abiertos a desarrollos que hay, y hablo más a lo mejor desde un punto de vista tecnológico. Hablamos esta mañana de los aditivos de cosmética aplicado a la pintura que puedes llevar un barco, ¿no? Entonces, abiertos a desarrollos, porque tenemos... En el sector de defensa se invierte, antes nos ponían las cifras de I+D, en el sector de defensa se invierte mucho en I+D, mucho. El estudio que tiene TEDAI puede rondar el 10% de la facturación de la industria de la defensa, entre el 10 y el 11%. Normalmente estamos en torno al 7, más o menos. Es verdad que trabajamos con muchos prototipos y, por tanto, hay mucha innovación. Pero se está abierto a esos desarrollos. Desarrollos que nos acerquéis y nos los contéis a nosotros y nosotros seremos vehículo ante las Fuerzas Armadas o los clientes que tenemos, que puede ser interesante, o desarrollos que incluso a las propias Fuerzas Armadas están abiertos, a la Armada, Ejército de Aire, Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa, están abiertos a escuchar desarrollos que pueden aportar y que pueden ser aplicados. Con lo cual, lo que yo creo que podríamos hacer es Industry Day aquí, en Cataluña, y invitar y contar qué es lo que hacemos y abrir, digamos, esas oportunidades, pero que también haya un acercamiento. Yo creo que el sector vea una oportunidad, como hoy se ha nombrado la palabra defensa muchas veces, me ha llamado la atención y yo creo bueno, que efectivamente es un momento en el que hay que aprovechar. O sea, hay un dinero circulando en torno a ello y hay una oportunidad de generar, como digo, pues, tecnologías duales, innovación, desarrollos y, por tanto, oportunidad económica, empresarial y socioeconómica para la zona, ¿no? Sí, yo creo que bueno, lo fichamos para el Industry Day en Viladecans a lo mejor, ¿no? Pronto, Encantado. Además, porque las empresas tienen mucha prisa, ¿no? Sí, además, hay que hacerlo ya, hay que aprovechar. Sí, exacto. Y bueno, también yo creo que es importante destacar el tema que decías de Europa. Nosotros nos encontramos con que nos están contactando muchísimas regiones europeas, tanto ministerios de defensa como clústeres parecidos al nuestro y lo importante es saber un poco repartir, ¿no? Organizar ese trabajo, sentir un poco más la soberanía como europea y entender en qué puede ser fuerte y capaz cada región, cada país e intentar trabajar juntos, ¿no? Yo creo que eso se está saliendo, hay ganas de hacerlo bien y vuestra experiencia es muy importante para tratar de ordenar y hacer proyectos y que crezcamos todos, los tractores y las pymes. Tu respuesta también conecta mucho con lo que estamos viendo en cuanto a las necesidades que dices de soldadura, mecanizados y tal, ¿no? Empresas que vienen de automoción o del metal que pueden aportar valor en otros mercados como es el vuestro para crear nuevas capacidades
Pero para crear estas nuevas capacidades y sectores emergentes también deben conectar con centros tecnológicos y con startups, ¿no?, que tienen capacidades más innovadoras. En ese sentido, nuestra misión 2036, que esperamos se cumpla bastante antes, 2030, si puede ser, plantea algo clave, ¿no?, que es alinear industria, innovación y políticas públicas. Pero eso solo funciona si hay proyectos concretos que tiren de todo el sistema. Esto es más complicado porque, aparte de intentar que haya alianzas entre empresas, tienen que estar también aliadas con las universidades, con los actores y con las diferentes políticas públicas a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel europeo, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración público-privada, por tu experiencia, crees que realmente funciona en ese sentido? Y cómo podríamos ser más ambiciosos. Un poco también qué papel puede jugar plataformas como Aeros, ¿no?, o el INDI mismo, para acelerar este ecosistema. Bueno, yo creo que el ecosistema, yo creo que mejor política público-privada que la que tenemos ahora mismo puesta en marcha, donde un Ministerio de Defensa genera una necesidad, ¿no?, por el momento que estamos, para nuestras Fuerzas Armadas. Le pide al Ministerio de Industria el apoyo para la financiación de todos esos programas. Salen los PEN, salen los diferentes programas que tienen, donde empresas públicas como es Navantia o privadas como otras ponen encima de la mesa los proyectos que se le ha pedido. Y tenemos un mandato de esa dinamización de todo un sector empresarial, de pymes, porque fundamentalmente lo que tenemos son pymes, en la cual, bueno, pues se dinamiza y se desarrollan a través de esos programas. Creo que ese es un ejemplo claro de que es un sistema quizás diferente a lo que pueda ser en otros programas industriales, pero que realmente funciona. Hacían mención al sector de la automoción, por ejemplo. Es verdad que es un sector que ahora, pasándolo mal, han tenido una aproximación al sector de la defensa y hay reto. Y el reto fundamental es que el sector de la automoción está acostumbrado a hacer grandes tiradas. O sea, si hacemos no voy a decir una marca, pero bueno, SEAT, por decir algo, se hacen tiradas muy largas. En el sector de la defensa las tiradas son muy cortas, son muy específicas. Y si hacemos vehículos, o la empresa que haga vehículos en materia de defensa, pues hace una tirada de 100 vehículos. Y entonces son 100 asientos, 100 volantes, 100, o 200 asientos, depende del vehículo, pero no son de miles como están acostumbrados. Pero, por otro lado, el sector de la automoción lo que tiene es una capacidad de innovación y unos desarrollos tecnológicos que son increíbles y que son aplicables. Yo he tenido algunas reuniones con el sector de la automoción y creo perfectamente que sí tienen productos y desarrollos que pueden ser aplicados al mundo de la defensa. Y esa es la aproximación que sí tenemos que hacer. Y luego hay otra vertiente que creo que es bueno. El sector de la defensa es global. No es algo que se haga aquí. Trabajamos para todo el planeta. Ponía el ejemplo de Australia. Y es una palanca muy buena de exportación. Si Navantia, como decía, ha sido exportador nato en países como Australia, Reino Unido, Arabia, detrás de nosotros viene todo el ecosistema industrial. Antes lo decía, un barco no lo hace Navantia solo. Lo hacen 200 empresas, 300 empresas pueden estar implicadas en una fragata. Ahora mismo, os podría decir con nombre y apellidos, empresas que se han instalado en Australia gracias al haber acompañado en ese proyecto. Y se han quedado allí y han hecho ya sus desarrollos independientemente de Navantia. Y tienen su producto y lo comercializan a la Navy o a empresas de otro tipo en Australia. Por tanto, creo que también son modelos que tienen una vocación también de ese dinamismo y de abrir mercados en este momento tan necesario, porque no estamos en una economía local, es una economía totalmente global. Nosotros nos estamos moviendo y viendo un poco qué están haciendo otros países europeos, porque el tema de la contratación de defensa pues también es un reto, porque hay que invertir un presupuesto muy grande y el tema de los PEMS seguramente se pueden valorar, que no hay nadie del Ministerio de Defensa aquí, se puede valorar otras fórmulas que también faciliten la colaboración con pymes, ¿no? Pues, fórmulas que faciliten la innovación, pruebas, prototipos, ¿no? Creo que en Francia están avanzando bastante al respecto, en Alemania también han mejorado la ley de contratos de defensa para que se pueda contratar más rápidamente, cosa que sí que le gustaría mucho al Ministerio de Defensa, ¿no? Creo que tenemos que buscar también intentar acelerar jurídicamente, si hace falta, poner en marcha alguna ley para intentar facilitar porque es que si no, no vamos a poder llegar a lo que tenemos que ejecutar. Y respecto a lo que decías de que la automoción para entrar en defensa tiene que pasar a producir series muy cortas,
al final es que a veces en España, bueno, y en Europa en general, ahora todo es para aquí, ahora todo es para sostenibilidad, ahora todo es para defensa. Bueno, yo creo que la defensa, desde un punto de vista de la automoción, la tienen que ver como una diversificación, ¿no? Otro negocio más y poquet a poquet, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad muy interesante. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Si algo queda claro es que el liderazgo industrial no se construye solo desde arriba, sino que se construye conectando capacidades reales. Y ahí el reto y la oportunidad están en activar ecosistemas que permitan escalar la industria, la innovación y el talento. Y la pregunta no es tanto si tenemos capacidades, sino si somos capaces de organizarlas para competir y ganar proyectos. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la mención que te he oído. Gracias.